Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? A calzón quitao. A calzón quitao. Como debe ser. A calzón quitao. Aquí yo vengo a calzón quitao. Vamos a hablar de frente. A calzón quitao, quitao, quitao. Desde el Hotel Intercontinental Cali, que amablemente nos presta sus instalaciones, estamos haciendo este programa de A Calzón Quitao. Hoy vamos a hablar con una persona muy conocida en Santiago de Cali. Es empresario, dirigente deportivo, ha sido concejal, en fin, un hombre muy preparado, conoce Cali, el Valle, Colombia y el mundo por su actividad deportiva. Bienvenido a Calzón Quitao, Ramiro Varela, ¿cómo estás? Muy contento de estar con ustedes con ese nombre tan sugestivo, Jorge. Sí, no necesita quitarse nada, ¿no? Aquí simplemente a calzón quitado es que hablamos como se debe hablar. Carta abierta y sin ningún tapujo. Ramiro, ¿cómo nace tu vocación por la dirigencia deportiva? No, nace de niño, número uno, deportista desde que me conozco. Y número dos, mi padre dirigente deportivo, o sea que siempre en los escenarios deportivos mi hermana decía que yo practicaba todos los deportes y no tenía resultado ninguno. Atletismo número uno, basquetbol, voleibol, fútbol, básicamente, y natación eran mis deportes que practicaba competitivamente. Bueno, interesante, yo también desde niño, yo digo que antes de niño, desde el vientre de mi madre, empecé a manejar el tema político porque ella fue diputada, concejal de Tuluá, diputada del Valle del Cauca, entonces uno como que va por el mismo sendero y por el mismo camino. Para no ser tan larga la historia, llegas a la dirigencia deportiva y te conviertes en presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, con muchos éxitos. ¿Cómo logras eso? No, eso es un proceso muy largo. Primero, vicepresidente de la Liga de Atletismo del Valle, luego presidente, y como presidente hice lo que nadie había hecho. Número uno, entregarle a Colombia y a Sudamérica la primera pista olímpica, Mondo, para atletismo en el Estadio Pascual Guerrero en 1993. Hice la primera carrera internacional de Colombia, la Río Cali, que todavía sigue vigente. Eso la gesté yo, la fundé, la construí con nuestros directivos vallecaucanos. Número 3, formé el Gran Prix Internacional de Atletismo, un gran evento que sigue haciéndose, todos con antigüedad de 33, 34 años. Y traje aquí los atletas olímpicos mundialistas de Jamaica y de Cuba, especialmente 1993 con el estadio lleno en un campeonato centroamericano y del Caribe de atletismo. Entonces son récords muy históricos que me abrieron el camino para que estuviera de vicepresidente en la Federación Colombiana de Atletismo y finalmente presidente en el 2010 hasta el 2012. Entonces todos esos antecedentes en una elección que el Valle del Cauca hizo respetar sus derechos por la antigüedad en los resultados deportivos y adicionalmente los organizativos, que lo que yo había hecho como a la fecha nadie lo había realizado en Colombia. Entonces así llegué a la Federación Colombiana de Atletismo. Bueno, a mí me parece que el logro más grande que ha obtenido Ramiro es traer el Mundial Sub-20 de atletismo a Cali. ¿Sub-20 fue? Correcto. ¿Eso cómo se logra? Bueno, es que para poder traer el Mundial Sub-20 a Cali me demoré 6 años. Gracias a que en el 2015, eso fue en el año 2022, el año pasado, en el 2015 hice el Mundial Sub-18 en Cali, 154 países. ¿Quién lo ha traído en Colombia? Nadie. Escúcheme, los mejores atletas del mundo, nadie. Y eso fue un trabajo para poder hacer eso exactamente de 22 años. 22 años en que traigo la primera pista olímpica en el 1993 al 2015 en que desarrollo este evento y con un trabajo de 4 años, 2011, 2015, ininterrumpidamente haciendo lobby internacional. ¿Cómo se gesta? Con resultados. ¿Qué resultados? Para obtener el del 2018,
el de tener por primera vez oro y medallista mundialista. No lo había tenido el deporte del atletismo. Conmigo como presidente se logra la primera medalla de oro en Daegu, Corea, yo ahí presente, con Luis Fernando López en marcha atlética, y bronce con Caterina Ibargüen en el 2000 en salto triple, y de ahí en adelante en todos los mundiales, y obviamente por primera vez en la historia oro olímpico en atletismo, que es el deporte estrella. Cuando en el mundo deportivo se dice que cuando comienza el atletismo comienzan los olímpicos. Entonces ese oro, entonces dice podium, oro, plata y bronce, con Caterina Ibargüen en el oro, la plata con Luis Fernando López, marcha atlética, con Anthony Zambrano en 400 metros planos, con el atleta en el bronce, que en este momento está vigente, ahora la recuerdo, y bronce con Caterina Ibargüen y con otros atletas. Entonces hicimos Sandra Lorena Arenas, hicimos podio por primera vez en la historia, y entonces todos esos antecedentes de tener resultados deportivos y competitivos por primera vez en la historia, pues hacen posible dentro del lobby internacional que uno sea merecedor a ganarse el Mundial del Sub-18 del 2015, y el resultado de haber llenado el estadio, de haber tenido 154 países, 1.318 atletas en Cali, pues obviamente generó la generosidad de entregarnos el Mundial Sub-20 del año 2022. Ese Mundial Sub-20 es importantísimo, no, sin demeritar lógicamente el Sub-18, porque el Sub-20 vienen los atletas que van a competir en los próximos Juegos Olímpicos. Entonces tenemos la opción los caleños de ver grandes figuras del atletismo, e inclusive creo que se batieron varios récords. ¿Eso hace que Cali siga vigente como capital deportiva de América? Por supuesto, usted lo ha dicho, Jorge Oliverio, número uno dentro de los 1.368 atletas que hubo de 126 países en el Sub-18 por la pandemia. Por ejemplo, mis amigos de China, muy cercanos a mí, no vinieron. Mis amigos de Corea del Sur, muy cercanos a mí, no pudieron venir porque los países cerrados. Y así un buen volumen de países, bajamos de 154 a 126 países, pero ahora, como usted lo dice, en el juvenil hubo 50 de esos atletas, los mejores del mundo. Entonces el joven que hizo marca mundial en 100 metros planos, Leslie Tebogo de Botsuana, 9.91, entonces con 9.91 es en este momento el cuarto atleta en el mundo. Entonces hubo 50 los mejores del mundo, entonces fue un mundial impresionantemente calificado desde el punto de vista de alto rendimiento. Entonces ese fue quizás el punto más importante de ese mundial. Bueno, Ramiro, Mundial Sub-18, Mundial Sub-20, ¿qué le queda a Ramiro Varela y qué nos queda a los caleños para que podamos disfrutar en un futuro? Número uno, la mejor infraestructura deportiva atlética de América, liderada por mí. Yo conseguí las pistas del Estadio Pascual Guerrero con los gobernantes de turno, el primero con Carlos Holguín Sardi en 1992 para la pista, y luego con el alcalde Jorge Iván Ospina para poder hacer el Mundial de Fútbol Sub-20. Se necesitaba esa refacción del estadio. Número dos, el estadio Pedro Grajales, la tierra la conseguí yo después de rogarle durante 2 años a la Universidad del Valle, porque queríamos un estadio universitario dentro del concepto que la mejor universidad tiene estadio olímpico de atletismo, pero no pudimos, y entonces logramos con el alcalde de la época, Apolinar Salcedo, todo ese complejo maravilloso donde era el hipódromo de Cali antes. En esa unidad, ahí quedó el estadio Pedro Grajales, y luego el Mundial del 2015 logra la tercera pista. Ahí, por generosidad de la gobernadora, de la secretaria del deporte en la época, Clara Luz Roldán, la tercera pista. O sea que no hay en América un escenario que tenga 3 pistas contiguas como las que acabo de narrar, homologadas por la entidad competente World Athletics,
y de la calidad que lo tenemos, o sea que eso es lo primero. Lo segundo, el legado de haber construido, nadie lo ha hecho en América también, 2 mundiales con un proceso de internacionalización del atletismo colombiano. Bueno, ¿podemos lograr un mundial de mayores? Esa es la tarea y en eso estamos para el 2029. Bueno, o sea que 7 años de trabajo. 7 años de trabajo, bueno. Faltan. Pero yo creo que si se ha logrado el del 18, el del sub-20, pues usted logrará... 214 países, mejor dicho, para catapultar a Colombia, y en eso estamos dedicados exclusivamente en ese trabajo. Bueno, has tenido experiencia en 2 mundiales, sub-18 y sub-20. ¿Tiene Cali la infraestructura para tener más de 1.500 deportistas que vendrían a ese mundial y los 200 y pico de países? 3.500 atletas, mueve 20.000 personas, y es una de las tareas que nos tiene que decir una banca de inversión que contratemos para el estudio de prefactibilidad y factibilidad, que no se hace en las grandes inversiones de Colombia. Es un proyecto de $80 millones. Bueno, pero si ha sacado adelante 2 mundiales, yo sé que usted va a lograr que podamos los caleños, si alcanzamos a llegar a esa época, disfrutar de un mundial de mayores de atletismo, que sería la panacea, y terminaríamos pues muy contentos, muy felices, y sobre todo con mucho posicionamiento de nuestra ciudad como la capital deportiva de América. Bueno, Ramiro, hemos hablado de deporte, hemos hablado de atletismo, que es tu deporte, pero ¿cómo es el deporte en general a nivel del Valle y a nivel de Colombia? No, nosotros estamos todavía en un nivel subdesarrollado en el mundo. En los pasados olímpicos quedamos de 64 en Tokio, yo estuve allá, no obtuvimos medalla de oro, y estuvimos en el lugar 34 en los Juegos Olímpicos de Río, con las medallas de oro que tuvimos, 2 en pesas y una en pesas, una en ciclismo y una en atletismo. Logramos el puesto 34. Todavía estamos subdesarrollados. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha sido el único dirigente que ha dicho: el centro del deporte se llama educación. No existe deporte escolar en Colombia, no existe deporte universitario en Colombia. Estamos dedicados a ello, y lo peor, que cuando usted y yo éramos niños, sí existía un clásico de básquetbol del San Luis Gonzaga con el Gimnasio del Pacífico de Tuluá, con el Académico de Buga, con el Académico de Cartago, con el Santa Librada de Cali, con el Politécnico de Cali, con el Gimnasio del Pacífico de Buenaventura, por ejemplo, del Pascual Andagoya Buenaventura. Eran unos clásicos que llenaban todos los gimnasios, lo mismo en el fútbol, en el atletismo, en natación y otros deportes. Eso se acabó, y lo mismo en un intercolegiado en Cali, eran todos los escenarios llenos. Eso se acabó y vamos a reconstruirlo, y apoyamos al presidente de la República en esa tarea fuertemente, porque tenemos que hacerlo realidad. Yo estoy trabajando con la Universidad del Valle, con la Escuela Nacional del Deporte en ese sentido. Le presentamos ese proyecto al Consejo Superior de Univalle con el presidente del Comité Olímpico Colombiano el pasado mes de diciembre, con el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Deporte, también con el presidente del Comité Olímpico, y a la Alcaldía de Cali, a la Gobernación del Valle. Creo que hemos avanzado mucho, y estamos metiéndonos fuerte en el Plan Nacional de Desarrollo para hacer realidad todo esto que le acabo de comentar. Bueno, usted me recuerda mucho los intercolegiados, y mire que eso era una pasión importante. Yo recuerdo que yo jugaba básquetbol en esa época en Tuluá, y nosotros éramos del Gimnasio del Pacífico, y en esa época pues los apoyos eran mínimos, y nosotros nos prestaba una volqueta el municipio de Tuluá, y en esa volqueta nos veníamos de Tuluá a Cali a jugar con Santa Librada o con San Luis, y hubo unos juegos de atletismo intercolegiados en Buga. Yo pues de Tuluá y representaba al Gimnasio del Pacífico. Iba un profesor en mi colegio costeño, Julio de la Rosa, me acuerdo el nombre, que me enseñó a lanzar bala y disco. Me enseñó, porque eso tiene que tener una técnica, usted lo sabe. Entonces, claro, yo llegué a Buga a lanzar bala y disco, pues los demás cogían la bala y la lanzaban de este lado, y yo sabía que había que lanzarla desde aquí. Entonces, lógicamente, no por mucha distancia, sino por la técnica gané.
En esa época yo tenía como 13 o 14 años, pero ya tenía barba. Entonces todo el mundo me dijo, ese hombre cómo va a tener 13 años. Me tocó ir por mi registro civil a Tuluá y regresar a Buga para demostrar que tenía esa edad. Pero lo que dice Ramiro es cierto, era la pasión que había por el deporte y de ahí salían las figuras del deporte. Eso se perdió y ojalá en este gobierno y con el trabajo que está haciendo para el Valle se recupere esos intercolegiados tanto a nivel nacional, a nivel municipal como a nivel departamental. De ahí saldrán muchas figuras, Ramiro, lo felicito por ese trabajo que me parece muy interesante. Pero bueno, ya hablamos de deporte. Usted, a pesar de que ha estado metido en el deporte, tuvo tiempo para incursionar en la política y fue concejal de Cali. ¿Cómo se manejaron esas dos cosas, la política y el deporte? Bueno, yo quisiera decir que la política me metió en el deporte. Ah, fue al revés. Sí, al revés, sí. Me metió en la dirigencia deportiva de nivel. Yo era concejal de Cali y me invitaron a ayudar en atletismo y empecé a ayudar en atletismo muchísimo. En un año ya había hecho lo que nadie había hecho en bastante tiempo en cuanto a resultados, y con eso fui vicepresidente de la liga, y entonces me acuerdo que era la alcaldía de Carlos Holmes Trujillo, y ya desde ese entonces estábamos pidiendo un mundial junior para Cali, me acuerdo muy bien, pero era otra época y no era irresponsable en ese momento de no tener las 2 pistas que se requerían en ese entonces. Ahora se requieren 3, muy difícil por su costo. Y entonces había sido deportista toda la época y mi padre dirigente deportivo con muchos resultados también obtuvo él, y eso me empezó a crecer en la parte política. Y entonces estuve 6 años en la Liga de Atletismo siendo concejal, luego fui a la Cámara de Representantes con la primera votación del Valle del Cauca y llegué a la Cámara y fui ponente de la ley del deporte. La única ley que existe hasta el momento, 181 en 1995, y en eso hemos ayudado mucho y estuvimos combinando el deporte con la política muchos años hasta que ya me retiré en la política por allá en el 2006. Bueno, ¿ven usted cómo alguien como Ramiro Varela nos plantea y les cuenta a ustedes, amables televidentes, que la política lo hizo llegar al deporte? Pero es que a la dirigencia deportiva. A la dirigencia deportiva, sí, porque el deporte lo había practicado no con mucho éxito, según decía su hermana. Entonces, nunca he entendido, me lo pregunto y se lo pregunto a los dirigentes políticos, ¿por qué la dirigencia política no le para bola al deporte? Lo tienen abandonado, lo tienen tercerizado. Yo no entiendo qué pasó, pero creería que la pesista Vanessa Urrutia lo estaba haciendo bien en el ministerio. Al menos desligó todo el tema financiero que tenían con el Comité Olímpico Colombiano y pasó eso a las federaciones. Ya los contratos se hicieron directamente con las federaciones, que era un logro interesante. ¿Usted qué opina, Ramiro? Bueno, frente a María Isabel Urrutia, yo pienso que lo que ella hizo, salvo que los contratos hayan tenido dificultades, pero número uno, lo que usted dice es un buen argumento, lo respaldé y lo decía yo desde antes. El Comité Olímpico debe manejar todo el ciclo olímpico, pero el ciclo federativo, si usted es de la Federación de Bolos, tiene que contratar los entrenadores de bolos, porque si los contrataba el Comité Olímpico Colombiano, entonces el Comité Olímpico no se sentía dueño del contrato de los entrenadores, en el control de los entrenadores, la federación tampoco, y el ministerio que daba la plata tampoco. Entonces aquí pasarlo a las federaciones para mí fue acertado, y el trabajo de ella para mí también acertado. Ella públicamente dicen que va a cambiar, que la van a cambiar, pero sigue siendo ministra. Le piden la renuncia la da una fecha y se la aceptan hasta el 13 de marzo,
O sea que hasta el 13 de marzo era ministra claro. Y podía ejecutar los contratos. ¿Y por qué? Si eran 2.000 contratos que tenía Coldeportes antes y ahora con ella quedaron 600, pues le tocó otro contratar en una noche 264 porque en la administración pública se represan, porque ella lo explicó muy bien, los contratos de toda la gente que trabaja, gente, economistas, abogados, ingenieros, deportólogos, profesionales del deporte, etcétera, etcétera. Entonces el tiempo le dará la razón a ella si algún contrato de esos puede tener problemas, ya eso lo debe verificar los organismos de control, pero hasta ahora creo que ella obró en los términos jurídicos que la ley le permite. Fue ministra del deporte hasta el momento en que la cambiaron, entonces hasta ese momento podía ejercer los contratos. Los medios de comunicación nacional, la oposición del gobierno Petro, pues contra ella, y gran parte del gobierno Petro también contra ella, porque el presidente de la República sacó un tuit diciendo que esos habían sido indelicadezas. Entonces, hasta aquel punto tiene razón el presidente, pues ella ha debido informar al gobierno que iba a hacer esos contratos para que no fueran indelicadezas, pero no son ilegalidades hasta el momento. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el análisis que usted quiere que yo haga respecto al problema de María Isabel Urrutia. Bueno, sí, me parece interesante tocar ese tema porque creo yo que fue una mala decisión del presidente Petro haber sacado a una persona que fue deportista, que se capacitó, que trabajó mucho tiempo en empresas municipales, pero que también se ha capacitado y también pues le duele el deporte, conoce el deporte por dentro, y eso le permitía hacer lo que hizo, como trasladar la plata a las federaciones y no al Comité Olímpico. Además, como vallecaucano, a mí me duele que el Valle del Cauca pierda un ministerio que venía trabajando muy bien, coaligado con la Liga, con la Secretaría del Deporte y con Indervalle. Bueno, Ramiro, usted ha hecho un trabajo toda su vida en el tema del deporte, de la política. ¿Le ha quedado tiempo para aprender a bailar y a cocinar o no? No, yo soy ingeniero, soy constructor. Yo he hecho más de 100 obras en Cali. Bueno. He hecho 25 edificios en Cali como empresario y aspiro a hacer otros 25. El próximo año estoy proyectando un centro comercial para jóvenes, muy vinculado con el tema juventud y deporte. Entonces, mucha actividad, claro. Bailamos muchísimo hasta que nos casamos en 1993, o sea que bailamos algo así como 35 años, muchísimo. Luego ya viene la responsabilidad del hogar que no permite pero traguito y baile y mucha música vallecaucana hasta ese momento. ¿Y para cocinar qué tal? No, para cocinar también excelente. La crisis de la construcción nos llevó unos años a Estados Unidos, y en Estados Unidos hay que hacerlo de todo, hay que hacer de barrendero, de cocinero, y aprende uno a cocinar y efectivamente la comida criolla vallecaucana es nuestra gran fortaleza. Bueno, Ramiro Varela Marmolejo, dirigente deportivo, encaminado siempre a que el atletismo, no solamente del Valle del Cauca, sino de Colombia, haya llegado a donde ha estado. Esperamos que logre el último objetivo en el atletismo, que es traer un mundial y traerlo aquí a nuestra amada Cali. Ojalá eso se dé. Muchas gracias por estar aquí en Calzón Quitado. Con mucho gusto. Cogí el atletismo de octavo en el mundo olímpico, en los Juegos Olímpicos, y lo entregué de primero el 2021. Felices de estar con ustedes, Jorge Oliverio. Muchas gracias.